Hola familia, muy buenos días. Qué gusto poder compartir contigo en esta mañana el tiempo con Dios. Y pues mira, vamos a leer ahora en 2 Corintios 4. Los versículos son del 1 hasta el 12 y dice el tema tesoro en vasos de barro. Y entonces te voy a leer. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. ¡Wow! Mira qué impresionante todos estos versículos que nos dice Pablo acá. Y es que, como te comento, él tenía una relación muy fuerte con la iglesia de Corinto y tenían tanta confianza que los unos le mandaban cartas a Pablo y Pablo le respondía a ellos mismos en sus cartas y les está explicando cómo es que se mueven las cosas, cómo es que funciona todo. Porque la iglesia de Corinto siempre fue rebelde, todos ellos tenían ciertas situaciones y eran conflictivos. Pero mira, Pablo cómo les amaba y cómo entendía el proceso que Dios estaba haciendo en ellos. Por eso es que les escribía y les daba instrucciones de cómo se tenían que manejar. Y ahora, aquí quiero tomar algo del versículo 1 que se me hace muy, pero muy importante. Básicamente, lo que a mí me llamó mucho la atención fue lo que viene precisamente en el versículo 1. ¿En algún momento tú te has sentido que te desmayas? Pero no me refiero a desmayarse de una manera física, no corporalmente, que te caigas por alguna situación, no. ¿Te has sentido que te desmayas, que ya no aguantas algunas cosas? Que ya, por ejemplo, en la relación con tu pareja sientes que ya las cosas no van bien, que a veces es mejor, ya ni siquiera para pelear es buena la situación. ¿Te ha pasado eso? O por ejemplo, tú si eres hijo con tus papás, dices, es que yo siempre la riego y por eso mis papás sufren y tienen que padecer y se enojan conmigo, ya no aguanto, ya no quiero seguir siendo hijo, que bueno, es una situación que no vas a poder cambiar. Esto lo aclaro para los que son hijos y así, o sea, hay situaciones difíciles que nos llegan, ¿no? En el trabajo, hasta en el mismo ministerio, cuando estamos sirviendo en una congregación o en una iglesia, llega a suceder, tenemos conflictos, tenemos problemas, situaciones emocionales, personales y demás. ¿Sí te ha pasado? ¿Has tenido ese tipo de desmayo, de quererte desmayar de esa manera? Porque mira, si este ha sido tu caso, yo te quiero decir que Dios te va a hablar ahora de una manera impresionante. Y mira, empezando el versículo, aquí dice, por lo cual, esto quiere decir que viene unido de algo que ya venía de atrás, que te quiere decir para algo que viene adelante del texto. Si tú te recuerdas, en versículos anteriores decía que ahora ya no tenemos ningún velo, ya estamos directamente viendo a Dios de frente y que ya no hay que hacer nada para que nosotros podamos acercarnos a ese lugar en donde Dios puede perdonarnos y hacer cosas buenas, y dentro de todas esas cosas maravillosas está su salvación y el hecho de poder pasar la eternidad con Él. Y aquí la siguiente parte que dice, teniendo nosotros este ministerio. ¿Qué es un ministerio? Bueno, en sí la palabra ministerio, no creas que significa que porque tienes un ministerio ya eres alguien más grande o eres alguien más importante o cosas así. Es más, ni siquiera tienes que cambiar la voz como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? El ministerio y la palabra ministerio significa servir, ser un servidor. Un ministro es ser un servidor.
Y cuando tú te conviertes en un servidor, puedes quitarle un poquito la palabra ministerio y puedes ponerle, por ejemplo, no sé, casa, trabajo, familia, la iglesia, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces nosotros nos convertimos en servidores de todo aquello que te estoy dando como ejemplos, ¿no? Una familia, por ejemplo. Ahora tú eres el ministro de esa familia. El responsable, el que tienes que ver cómo vas a hacer las cosas para que tu familia funcione bien. Ya sea el caso con tu pareja, con tus hijos, con los gastos que se tienen que hacer. Si es en la iglesia, si es en la congregación también. Si es en tu trabajo, tienes que ver todos los aspectos para que todo salga bien también y seas un buen administrador de lo que estás haciendo. Es decir, un buen servidor. Y Pablo lo sabía y por eso nos estaba diciendo que ya no es este ministerio y este servicio por nuestras aptitudes o por los méritos propios. ¿Sabes por qué? Porque mira, más adelante dice, según la misericordia que hemos recibido. ¿Qué es misericordia? Es algo que tú y yo no merecemos. Sin embargo, Dios nos da, por medio de su misericordia, de su gracia, nos regala, nos bendice, nos ayuda y dice, mira, es por mi gracia, es porque yo quiero, porque a mí se me antojó. Y por eso es que Dios nos bendice y nos hace entender que nosotros estamos aquí, no por méritos propios, porque si fuera por méritos propios, créeme que ni siquiera estaríamos en este momento acá, sino por la gracia de Dios. Y termina el versículo diciendo, no desmayamos. Cuando tenemos ese ministerio, cuando somos servidores de aquello por lo cual no es por mérito, sino por gracia de Dios, no desmayamos. ¿Sabes cuándo empiezas a desmayar? Cuando todo lo haces por méritos propios. Ahí es cuando empiezas a desfallecer. Porque te cansas, porque la condición humana no aguanta tantas cosas, tantas presiones, tantas situaciones, sino voltea y revisa cómo está el mundo lleno de enfermedades. Una de las enfermedades más modernas que salió ahora es el estrés, porque a veces pensamos que tenemos todas las respuestas y cuando nos llegan todo el paquete encima, el mundo se nos viene y nos cae sobre nuestros hombros y entonces sí, nos llega el estrés y el estrés causa diversas enfermedades, diversas situaciones psicológicas, emocionales y también espirituales. Y ahí es donde desmayamos. Y es que nosotros ya no pertenecemos al antiguo pacto. Ya no es como en el Antiguo Testamento. Ya pertenecemos a un nuevo pacto en donde Dios vino a reivindicarnos y a darnos salvación y a darnos entrada directa con el Padre Celestial. Y por eso es que somos transformados todos los días por Dios y sabemos que somos pecadores. ¿Puedes comprender esa parte? Que somos pecadores, que erramos, que nos equivocamos. Mira, si tú eres uno de los que dicen, pues no soy tan pecador o la verdad es que no soy tan malo. ¿Sabes qué está pasando? Te estás midiendo. Y eso pertenece al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, donde la gente tenía que hacer sacrificios y tenía que ir y ofrecer holocaustos para poder ser librados de sus pecados. Sin embargo, ahora reconociendo el poderío de Dios, ahora pertenecemos a ese nuevo pacto en donde sabemos que somos pecadores, que sí hemos pecado, que en ocasiones actuamos de manera mala, de manera negativa, somos enojones, etcétera, muchas cosas. Pero venimos delante del Señor y Dios nos perdona y nos da la oportunidad de regresar nuevamente a casa, al lugar en donde pertenecemos. Así que renunciemos a todo lo que no nos pertenece. Mira, como dice en el versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pues lo que hemos recibido de Dios es misericordia y no por nosotros. Mira, por ejemplo, aquí en el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué se refiere con esto de vasos de barro? Yo me puse a analizar y dije, bueno, pero ¿por qué en vasos de barro tendría que poner Dios la excelencia del poder que Él tiene? Pero al final de este versículo dice que no es de nosotros y entonces lo pude comprender. Es que Dios pone en nosotros como en vasos de barro, porque nosotros fuimos creados del polvo, porque nosotros fuimos creados por Él. Él es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Y entonces nos forma y pone dentro de nosotros todo ese poder, toda la gracia de Dios y toda su gloria, para que Él se vea manifestado y no nosotros. Por ejemplo, si tú tuvieras un diamante, ¿en dónde lo colocarías? Dime, ¿lo colocarías en un vaso frágil de barro? ¿Verdad que no? Por lo general, lo que hacemos es o lo guardamos en la caja fuerte, o lo guardamos en una caja especial, un alajero, o de plano en una bóveda.
¿no? Por cómo está la situación ahorita, yo creo que no cualquiera puede guardar un diamante debajo del colchón. Pero mira cómo Dios está actuando de esta manera. A veces pudiera ser como contradictoria. Decir, ¿cómo? A ver, ¿cómo Dios puede poner dentro de nosotros que somos frágiles, que nos enojamos por todo, que hacemos berrinches, que parecemos jarritos de tlaquepaque, que a la primera si nos miran ya estamos sentidos, ¿no? Así nos sucede, así nos pasa. Pero ¿por qué Dios pondría dentro de nosotros, humanos imperfectos, figuras de barro que somos tan frágiles y que a la primera nos rompemos? ¿Por qué pondría toda su gloria? Pues precisamente para que Él se vea glorificado, para que nosotros también comprendamos que dentro de nosotros llevamos esa misma gloria. Es una gran responsabilidad de poder dar un buen testimonio y también para que todos puedan ver ese testimonio y se acerquen al Señor. Espero que esta reflexión haya tocado tu corazón. También te invito a que puedas voltear los ojos a aquel que nos ha dado la vida. Reconócelo en todos tus caminos. Sé que si lo haces de esa manera, no vas a desmayar. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha regalado que podemos tener todo lo necesario para salir adelante. Que tengas un excelente día, que todo te vaya bien y que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias.